Durante casi un mes, algo empezó a cambiar en casa, pero no lo suficiente como para tener pruebas. Solo lo justo para no poder dormir. Clara Navarro, 34 Acres, 5 años intentando tener un hijo. 3 ciclos fallidos de fertilización. 1 y un esposo que ya no respiraba igual mientras dormía a su lado. Iván, su marido desde hace 7 años, siempre había sido un hombre sereno, de los que no gritan, no huyen, no mienten. Al menos no lo hacía antes. Clara lo notaba más distraído, más distante. Empezó con detalles pequeños en una ducha larga a medianoche. El teléfono siempre en modo avión. Unas ojeras que no venían del trabajo y el silencio. Ese maldito silencio que se instala entre dos personas cuando ya no se dicen la verdad. Aunque tampoco se mientan al principio, Clara quiso convencerse de que era idea suya, que era el estrés, que era su cuerpo hormonado por los tratamientos. Pero entonces una noche se despertó a la 1:17 de la mañana y la cama estaba vacía. Se quedó inmóvil, escuchando. Nada, ni el baño, ni la cocina, ni el salón. La puerta, entrada entreabierta. El abrigo de Iván, desaparecido del perchero. No preguntó, no lloró. Solo anotó la hora exacta en su cuaderno de fertilidad. Desde esa noche, algo cambió. No en él, en ella. Cada madrugada se convertía en una vigilia muda. Durante 4 noches seguidas, Iván desapareció en el mismo horario, siempre entre la 1 y las 2, siempre con pasos sigilosos, como quien no quiere despertar la culpa en Clara, que en otro tiempo habría llorado hasta quedarse dormida. Ahora solo esperaba. Contaba cada segundo. Contaba las mentiras que no se decían. Contaba cuánto le dolía no poder preguntar porque lo que más duele no es pensar que te están engañando, es sentir que no te consideran lo suficientemente fuerte como para saber la verdad. En la noche número 5, Clara se acostó temprano. Dejó el móvil en modo avión, pero con la grabadora encendida, debajo de la almohada, justo donde solía esconder las pruebas de ovulación. A la 1:10 de la mañana, oyó el leve crujido del colchón. Iván se levantó con la misma delicadeza con la que alguna vez la abrazó para que pudiera dormir mejor. Se puso su abrigo, ese gris que ya olía a calle húmeda, y cerró la puerta con la lentitud de un ladrón que roba sin odio a Clara. Se levantó sin hacer ruido, un abrigo fino, un gorro que le cubría medio rostro, y el corazón desbocado. Lo siguió a 10 metros de distancia, como en las películas de espías que abajo, cruzando 2 avenidas, hasta que él dobló en un callejón sin nombre, detrás de una panadería cerrada. Y entonces lo vio. Iván tocó 3 veces una puerta metálica. Una luz se encendió desde dentro. Y quien abrió no era una amante, era una mujer mayor, de lana, ojos hundidos, una figura encorvada que temblaba al recibirlo. Clara no pudo contener el grito. «¡Mamá!». La mujer alzó el rostro. Se quitó la gorra lentamente. Ali estaba a Rosario, su madre, pero ya no era la misma mujer que la llamaba cada domingo diciendo: «Estoy bien, hija. Tú cuida tu salud». No. Esta mujer era un suspiro a punto de romperse, un cuerpo erosionado por algo que Clara aún no sabía nombrar. Corrió a abrazarla. Sintió sus huesos, olió su miedo, y entonces lo entendió todo. Iván no la estaba engañando, la estaba protegiendo, pero ¿de qué? Ella volteó hacia él, con lágrimas y rabia. «¿Qué está pasando, Iván?». Iván no bajó la mirada, solo dijo: «Te lo contaré todo, pero no aquí. Vamos a casa». Rosario apenas podía caminar. Iván la sostuvo por un brazo, Clara por el otro. Caminaron en silencio. Solo los pasos resonaban sobre el asfalto mojado y los pensamientos de Clara, que latían como un tambor. Ella lo había seguido pensando: encontrar una manta
y había encontrado el dolor más grande de su vida, y esa noche, sin saberlo, Clara se estaba preparando para conocer la verdad, que cambiaría para siempre lo que entendía por familia. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz. Era un silencio que dolía, que pesaba, que hablaba más fuerte que cualquier grito. Rosario se sentó en el sofá con dificultad. Iván le acercó una manta. Clara se quedó de pie, sin saber si llorar, gritar o simplemente desaparecer. La imagen de su madre sentada allí, en bata desgastada, con la piel cetrina y los labios partidos, no encajaba con la voz fuerte que hablaba por teléfono todos los domingos. «Estoy bien, hija. Tú cuídate». «¿Desde cuándo lo sabes?» Clara miró a Iván con una mezcla de incredulidad y furia. Iván se sentó despacio, con las manos entrelazadas. «Desde hace 3 meses. Desde antes de tu segundo intento de F y sin tu madre. Se desmayó en el mercado. Estaba sola. La llevé al hospital. El diagnóstico fue rápido: en cáncer de mama. Estadio 1. Los médicos dijeron que era urgente comenzar tratamiento. Clara se tambaleó. Se sostuvo en el marco de la puerta. «¿Y decidiste esconderme esto?» «Tú, mi esposo, fue tu madre quien me lo pidió», respondió Iván, con voz baja. «Pero si yo lo acepté. Ambos pensamos que no podías con más. Tu cuerpo ya estaba agotado. Tu mente al límite. Solo queríamos que llegaras al final del tratamiento sin romperte». Clara se giró hacia Rosario. «¿Y tú? ¿Por qué, mamá?» Rosario alzó la mirada. Por primera vez, Clara vio miedo. El miedo de una madre que no quiere cargar a su hija con su propio sufrimiento. «Porque soy tu madre, Clara, porque sabía que si lo sabías, no dormirías una noche más, que abandonarías todo por cuidarme. Y yo solo quería que tuvieras una oportunidad de ser feliz». Aunque fuera unas semanas. En las lágrimas empezaron a caer sin permiso. Clara se sentó frente a ella, sin poder dejar de mirarla. La mujer que la crió con manos firmes, que nunca pidió ayuda, que era todo fortaleza y silencio. Ahora era un susurro humano envuelto en quimioterapia y secretos. Iván habló de nuevo. «La alquilé un cuarto cerca del hospital. La acompañé a todas sus citas. Guardaba las facturas en una carpeta en mi despacho, donde sabías que nunca miras. Incluso el dinero que saqué de la cuenta era para los medicamentos». «¿Y si no te hubiera seguido esta noche?», preguntó Clara, con la voz rota. «¿Hasta cuándo iban a esconderme esto?» Iván tragó saliva. «Hasta que pasara lo peor, o hasta que no pudiéramos más». Hubo un silencio denso. Clara sintió como si estuviera atrapada entre 2 traiciones, pero sabía, en el fondo, que ninguna de las dos nacía del egoísmo. Ambos lo hicieron por amor. Amor torpe, pero amor al fin. Su madre se removió en el sofá. «No te pido perdón, hija. Solo quiero que sepas que cada noche antes de dormir le hablaba a tu foto y que te llevaba conmigo en la cartera, que en cada sesión de quimio miraba tu carita de niña y me decía: Rosario, aguanta. Tu hija merece que llegues viva al parto». Clara no pudo más. Se arrodilló frente a su madre. La abrazó, hundiendo la cara en su pecho huesudo. «Perdóname, tú, mamá, por no notar nada, por creer que el amor se mide por palabras y no por lo que uno está dispuesto a cargar en silencio». En esa noche, Clara no durmió. Quedó despierta entre los 2 seres que más amaba. Su madre, que había guardado su dolor como un secreto sagrado. Que la había protegido, incluso sabiendo que un día podría odiarlo. Por ello, Clara pensó en cuántas veces había creído que Iván era indiferente, que se había vuelto frío, desconectado. Pero ahora recordaba cada mirada que evitó, cada desayuno que él preparó sin hablar, cada noche que llegó tarde, con olor a desinfectante. El amor no siempre es dulce. A veces se disfraza de distancia, de decisiones que rompen el alma para salvar otra. Al amanecer, Clara bajó a la cocina
puso agua a hervir. El vapor empañó la ventana mientras pensaba cuántas veces había estado tan cerca del dolor sin darse cuenta. Cuando volvió a la sala, encontró a Rosario dormida en el sillón, con la manta hasta el cuello, y a Iván en la otra punta, despierto, mirándola en silencio. Ella se sentó a su lado, le tomó la mano. «Gracias», susurró, «no por mentirme, sino por no dejarme caer». A Iván le apretó los dedos. «¿Estás enojada, Clara?». Respiró hondo. «Sí, pero también estoy llena de culpa, porque mientras ustedes lo daban todo por mí, yo solo sospechaba, Ann». Él inclinó la cabeza. «Sospechar también es amar, porque te importaba lo que estaba cambiando. Y ahora, ¿lo sabes?». Ann Clara miró el rostro dormido de su madre y entendió que el verdadero secreto no era la enfermedad, era el amor que se había escondido detrás de cada decisión ese día. Ella eligió dejar de ser protegida, eligió convertirse en sostén, y sin saberlo aún, estaba a punto de iniciar un viaje que no la haría solo madre, sino también hija, otra vez. Durante los días siguientes, Clara empezó a ver a su madre con otros ojos, no con menos dolor, sino con una mezcla nueva de admiración, culpa y un amor que ya no se sabía cómo expresar. Ann Rosario dormía en la habitación de invitados, aunque apenas dormía Clara. La escuchaba toser por las noches. A veces lloraba en silencio, de espaldas a la puerta, pero nunca pidió ayuda, nunca llamó, solo apretaba los dientes. Y resistían. Clara, por su parte, comenzaba un aprendizaje que ninguna universidad enseñaba a él, de cuidar a quien siempre te cuidó. Al principio fue torpe, no sabía cuándo ofrecer ayuda o cuándo callar. Una noche quiso prepararle una infusión, pero Rosario la rechazó con un gesto brusco. «No soy inválida, hija, solo estoy cansada». Ann Clara se fue al baño y lloró, no por la frase, sino porque entendía el trasfondo en su madre. No sabía cómo ser cuidada. Había vivido toda una vida levantando a otros, sin saber cómo dejarse caer. Pero al día siguiente, Rosario aceptó la infusión. No dijo nada, solo bebió, y en ese pequeño gesto, Clara sintió que algo se había abierto. Una mañana, Clara encontró la cartera vieja de su madre encima de la mesa, abierta dentro. Había documentos médicos arrugados, un par de rosarios y una foto suya, de cuando tenía 5 años, vestida de mariquita, en la fiesta del colegio. La imagen estaba gastada, como si la hubieran tocado miles de veces. Ann Clara la sostuvo con manos temblorosas. Y ahí entendió, su madre no la había sacado de su vida durante la enfermedad, la llevaba consigo, en el pecho o en la piel, en los recuerdos que le daban fuerza para soportar las agujas, el frío, el vómito, el miedo. En esa noche, Clara se sentó a los pies de la cama de su madre. Le mostró la foto sin decir palabra. Rosario bajó la mirada. La tenía en el bolsillo cada vez que entraba al hospital, por si algo me pasaba, para que supieran que tenía una hija. Una hija buena. Aunque no supiera todavía toda la verdad, Ann Clara se echó a llorar. «Mamá, ¿por qué no me dejaste estar ahí?». Rosario suspiró. «Porque tu embarazo era lo más importante, porque temí que si me veías así, tú también te ibas a romper, y yo no podía permitir eso. Preferí ser egoísta en silencio, para no ser carga. Pero lo fuiste, mamá, aunque no quisieras. Lo fuiste en mis pensamientos, en mis sospechas, en cada noche que me sentía abandonada sin entender por qué». En Rosario levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces, discúlpame por no saber cómo ser débil, por no saber cómo pedir ayuda». Iván, que escuchaba desde la puerta, se acercó en silencio. Ambas hicieron lo que pensaban correcto. «Pero ahora estamos aquí, los tres, y es tiempo de dejar de fingir que podemos solos». En Clara
Tomó la mano de su madre, y por primera vez en años, Rosario no se resistió al contacto. Apretó los dedos de su hija como si fuera la cuerda que la mantenía a flote. Esa misma semana, Clara decidió acompañarla a la quimioterapia. Fue la primera vez que la enfermera la confundió con la hermana menor de Rosario. Las dos rieron. No, era cierto. Pero no importaba. De regreso a casa, Clara preparó sopa de pollo. Su madre comió poco, pero dijo: está mejor que la del hospital. Fue el mayo ere cumplido que Clara había recibido jamás. Y esa noche, mientras doblaba la ropa que su madre había dejado en la lavandería, Clara descubrió un cuaderno de tapas blandas. Lo abrió. Eran notas sueltas, pequeñas frases escritas con letra temblorosa. Hoy, Clara me cepilló el cabello. No lo hacía desde que era niña. Iván me compró una bufanda verde. Me recordó a mi juventud. No sé cuánto tiempo tengo, pero hoy sentí que todavía pertenezco a algo. Clara cerró el cuaderno con cuidado. Lo guardó en el cajón de su madre y pensó: este también es un legado, el de las palabras no dichas en voz alta, pero guardadas como un testamento silencioso de amor. A la mañana siguiente, mientras tomaban el desayuno juntas, Rosario la miró con ojos más claros que nunca. Clara, no sé si ganaremos esta batalla, pero al menos ya no estoy peleando sola. Clara la abrazó. Y yo ya no vivo en la ignorancia. Ahora sé lo que pesa el amor. Y también sé que vale la pena cargarlo. A veces, lo que parecía el final es apenas el inicio de otra forma de vida. Y en esa casa pequeña de 3 habitaciones, donde antes cada quien llevaba su dolor en silencio, ahora empezaba a respirarse algo distinto. No felicidad, aún no, pero sí presencia, sí acompañamiento. Clara despertaba cada mañana antes que Iván preparaba el desayuno. Le tomaba la presión a su madre, y luego, mientras Rosario dormía un poco más, escribía en su propio cuaderno: hoy mamá no vomitó, comió un trozo de pan con queso. Iván besó mi frente al salir. Me sentí viva. El embarazo avanzaba. La barriga de Clara ya asomaba por encima de los pijamas. Y aunque los dolores de espalda aumentaban, también lo hacía su deseo de sostener. Todo, no por obligación, sino por convicción. Rosario también cambiaba. Empezó a peinarse, a salir con Clara a caminar por el parque, aún con su gorro de lana cubriéndole la cabeza calva. Clara le regaló uno nuevo, de color lavanda, con una flor bordada al costado. Esto es muy cursi, dijo Rosario, probándoselo frente al espejo. Sí, pero es hermoso, respondió Clara. La cama, un día de lluvia. Salieron las 3, Clara, Rosario y el bebé, que aún no tenía nombre, pero que ya era parte de todo. Caminaban bajo un paraguas, hablando de trivialidades, cuando Rosario se detuvo de pronto y dijo: si yo no supero esto, no quiero que me recuerden enferma. Clara se quedó inmóvil. Iván también, pero Rosario sonrió. Solo quiero que el bebé tenga tu carácter y la paciencia de Iván, y si es niña, que no cometa los mismos errores que su abuela. Esa noche, Clara se sentó junto a la cama de su madre. La vio dormir y pensó: no estás muriendo, mamá, estás volviendo, solo que de otra forma. Pero los milagros nunca son lineales, y cuando todo parecía ir mejor, llegó el golpe. Una llamada del hospital. La doctora pidió repetir algunos exámenes. El último análisis mostraba una anomalía en el ganglio del cuello. Puede ser solo inflamación, dijo el médico por teléfono, pero queremos asegurarnos. El miedo volvió como un manto oscuro. Clara no dijo nada al principio. Solo colgó y apretó los labios hasta hacerse sangre. Esa noche, Rosario la encontró llorando en la cocina. No preguntó, solo le tomó la cara entre las manos. ¿Es por mí? Clara asintió. Me dijeron que puede haber un rebrote. Rosario no tembló ni lloró. Solo dijo:
Entonces iremos juntas. Y si hay que pelear otra vez, pues pelearemos. Iván los llevó al hospital. Mientras esperaban, Clara sentía que el aire era más denso que nunca. Su madre tejía algo con hilo que había traído en la bolsa. Clara solo miraba su vientre y se decía a sí misma: no puedo perderla ahora. No puedo, Ann. En medio del silencio, Rosario habló. Hija, hay algo que quiero pedirte. Clara levantó la cabeza. Si esta vez no salgo, no permitas que nadie me recuerde como una enferma. No guardes mis medicamentos. No te quedes con mis gorros. Cuima mis papeles, pero guarda mis cuadernos. Allí es donde fui yo. Sin dolor, Clara no pudo responder. Solo apoyó la cabeza en su hombro. ¿Y lloró la doctora? Finalmente apareció Ann Rosario. Entró sola. Clara y Iván se quedaron afuera. Fueron los 27 minutos más largos de sus vidas. Cuando Rosario salió, no habló. Solo extendió el informe. Clara lo abrió con manos temblorosas. Leyó, releyó y volvió a leer. No era cáncer, era inflamación reactiva. No había rebrote. Lloró. Rosario también. Pero esta vez lloraron de alivio. Al llegar a casa, Rosario sacó una botella de vino sin alcohol del armario. Esto hay que celebrarlo. Iván cocinó espaguetis. Clara puso música. Y los tres brindaron. Esa noche, Rosario escribió una nueva entrada en su cuaderno. Hoy gané, aunque solo sea por un rato más. Gané, porque todavía me necesitan. Porque aún soy madre. Porque quiero ser abuela. Clara, al leerlo a escondidas, entendió que hay heridas que no se curan con medicina, solo con sentido, y que su madre, por primera vez, había elegido vivir no por obligación, sino por amor. A veces el miedo no grita, no corre, no golpea la puerta, solo se instala silencioso, sutilan, como un frío que se cuela entre los huesos. Guay, ya no. Se ve, habían pasado algunas semanas desde la última revisión. Rosario seguía escribiendo. En su cuaderno seguía sonriendo con los ojos. Seguía insistiendo en cocinar aunque se cansara a la mitad. Clara la veía más viva que nunca. Y por eso mismo, cuando el teléfono volvió a sonar desde el hospital, supo que algo no iba bien. Señora Navarro, dijo la voz al otro lado. Hemos detectado una anomalía en los últimos análisis. Un ganglio inflamado en la zona cervical. Necesitamos que la señora Rosario venga a una revisión más específica. Clara no respondió de inmediato. El teléfono temblaba en su mano. ¿Es urgente? Es necesario, dijo el médico. Puede ser una simple reacción posquimio, pero preferimos asegurarnos. Esa noche, la casa volvió al silencio. Pero esta vez, todos sabían lo que callaban. Iván abrazó a Clara en la cama. Ella no dormía, miraba el techo. Contaba los segundos. Rosario, en su cuarto, no preguntó, pero al día siguiente ya estaba lista, vestida, peinada, con su cuaderno bajo el brazo y un rosario antiguo entre los dedos. Vamos, hija, dijo sin dramatismo. Ya hemos pasado por esto. El trayecto al hospital fue corto, pero el aire en el coche era denso. Iván conducía en silencio. Clara iba en el asiento de atrás con su madre. La mano de Rosario descansaba sobre la suya. Apretaba soltaba apretaba de nuevo En la sala de espera, Clara no paraba de mirar el reloj. Iván hojeaba una revista sin leer una sola palabra. Rosario, sentada entre ambos, cerró los ojos y empezó a murmurar. ¿Estás rezando?, preguntó Clara en voz baja. No exactamente, susurró Rosario. Estoy pidiendo permiso. Permiso. Sí, permiso para quedarme un poco más. Un año en un mes. Un día más. Clara sintió que el corazón se le partía en dos unos minutos después. La enfermera llamó a Rosario. Clara se levantó con ella, pero Rosario la detuvo. Espérame aquí, quiero entrar sola. Clara dudó, pero asintió. Se sentó Iván.
Tomó su mano, y allí, en medio de una sala blanca con olor a desinfectante y murmullos apagados, Clara volvió a tener miedo, el mismo miedo que tuvo de niña cuando su madre no volvió a casa a tiempo. El miedo de las ausencias, el miedo de quedarse sola a la espera duró 32 minutos. Pero para Clara, fue como una eternidad aun cuando la puerta se abrió. Rosario no dijo nada, solo extendió el sobre. Clara lo abrió con manos temblorosas. Leyó, releyó y volvió a leer. No era cáncer, no era rebrote, era una inflamación benigna, una secuela. Posquimio, nada más se le nubló la vista. Lloró. Rosario la abrazó. Iván se unió al abrazo, y por primera vez los tres lloraron, juntos, no de miedo, sino de alivio. Pensé que no estaba lista para irme, dijo Rosario, pero ahora sé que no estoy lista, porque aún tengo mucho por vivir. De regreso en casa, Clara preparó una pequeña cena. Rosario sacó una vela. No es un cumpleaños, dijo, pero es una victoria en Iván. Sirvió el vino sin alcohol, y brindaron aquella noche. Clara se sentó junto a su madre en la cama, tomó el cuaderno, y leyó la última frase escrita. Gracias por no soltarme, gracias por creer que aún podía volver. Clara cerró el cuaderno, lo besó, y lo guardó bajo la almohada. Al afuera llovía, pero dentro ya no había tormenta. A veces el miedo no grita, no corre, no golpea la puerta, solo se instala silencioso, sutilan, como un frío que se cuela entre los huesos. Guay, ya no. Se ve, habían pasado algunas semanas desde la última revisión. Rosario seguía escribiendo en su cuaderno. Seguía sonriendo con los ojos. Seguía insistiendo en cocinar aunque se cansara a la mitad. Clara la veía más viva que nunca. Y por eso mismo, cuando el teléfono volvió a sonar desde el hospital, supo que algo no iba bien. Señora Navarro, dijo la voz al otro lado. Hemos detectado una anomalía en los últimos análisis. Un ganglio inflamado en la zona cervical. Necesitamos que la señora Rosario venga a una revisión más específica. Clara no respondió de inmediato. El teléfono temblaba en su mano. ¿Es urgente? Es necesario, dijo el médico. Puede ser una simple reacción posquimio, pero preferimos asegurarnos. Esa noche, la casa volvió al silencio. Pero esta vez, todos sabían lo que callaban. Iván abrazó a Clara en la cama. Ella no dormía, miraba el techo. Contaba los segundos. Rosario, en su cuarto, no preguntó, pero al día siguiente ya estaba lista, vestida, peinada, con su cuaderno bajo el brazo y un rosario antiguo entre los dedos. Vamos, hija, dijo sin dramatismo. Ya hemos pasado por esto. El trayecto al hospital fue corto, pero el aire en el coche era denso. Iván conducía en silencio. Clara iba en el asiento de atrás con su madre. La mano de Rosario descansaba sobre la suya. Apretaba soltaba apretaba de nuevo En la sala de espera, Clara no paraba de mirar el reloj. Iván hojeaba una revista sin leer una sola palabra. Rosario, sentada entre ambos, cerró los ojos y empezó a murmurar. ¿Estás rezando?, preguntó Clara en voz baja. No exactamente, susurró Rosario. Estoy pidiendo permiso. Permiso. Sí, permiso para quedarme un poco más. Un año en un mes. Un día más. Clara sintió que el corazón se le partía en dos unos minutos después. La enfermera llamó a Rosario. Clara se levantó con ella, pero Rosario la detuvo. Espérame aquí, quiero entrar sola. Clara dudó, pero asintió. Se sentó. Iván tomó su mano, y allí, en medio de una sala blanca con olor a desinfectante y murmullos apagados, Clara volvió a tener miedo. El mismo miedo que tuvo de niña cuando su madre no volvió a casa a tiempo. El miedo de las ausencias, el miedo de quedarse sola a la espera duró 32 minutos. Pero para Clara,
Fue como una eternidad cuando la puerta se abrió. Rosario no dijo nada, solo extendió el sobre. Clara lo abrió con manos temblorosas. Leyó, releyó y volvió a leer. No era cáncer, no era rebrote, era una inflamación benigna, una secuela. Posquimio, nada más se le nubló la vista. Lloró. Rosario la abrazó. Iván se unió al abrazo. Y por primera vez, los tres lloraron, juntos, no de miedo, sino de alivio. Pensé que no estaba lista para irme, dijo Rosario. Pero ahora sé que no estoy lista, porque aún tengo mucho por vivir de regreso en casa. Clara preparó una pequeña cena. Rosario sacó una vela. No es un cumpleaños, dijo, pero es una victoria en Iván. Sirvió el vino sin alcohol y brindaron aquella noche. Clara se sentó junto a su madre en la cama, tomó el cuaderno y leyó la última frase escrita. Gracias por no soltarme, gracias por creer que aún podía volver. Clara cerró el cuaderno, lo besó y lo guardó bajo la almohada. Afuera llovían, pero dentro ya no había tormenta. A veces la libertad no se siente como una puerta abierta, se siente como una despedida, como un perdón susurrado a quien ya no puede escucharte, como el momento en que dejas de pedir explicaciones y simplemente respiras. Fue un jueves por la tarde. Clara estaba sola en la habitación, amamantando a su hijo, cuando Rosario entró en silencio. Traía algo en la mano. El cuaderno. Ese viejo cuaderno donde había escrito durante meses. Es tuyo ahora, le dijo. No tienes que leerlo todo, pero hay algo que quiero que veas. Clara lo abrió. En la primera página, con letra temblorosa, Rosario había escrito: Te fallé cuando eras niña. Te fallé cuando creías que no te miraba. Pero hoy quiero que sepas que mi amor por ti nunca fue pequeño, solo fue torpe. Silencioso, asustado. Y ahora, por fin, libre. Clara lloró en silencio. No era la primera vez, pero esta vez no. Era por rabia, era por alivio. La abrazó. Rosario apretó fuerte. Gracias, dijo Clara, por quedarte, por sanar, por enseñarme que se puede amar incluso con las manos llenas de heridas. Why, gracias a ti, respondió Rosario, por darme una segunda vida sin pedir perfección. Días después, cuando todo parecía calmarse, Rosario se sentó sola en el jardín. El niño dormió. Iván cocinaba. Clara regaba las plantas. Y Rosario, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos sin miedo. No temía a la muerte, no temía a sus errores, porque había dejado una semilla, y esa semilla ya tenía raíces, ramas y frutos. Un mes más tarde, Rosario partió. Mientras dormía, sin alarmas, Clara la encontró al amanecer, con una sonrisa serena en el rostro y el cuaderno cerrado sobre el pecho. Entre sus dedos, un papel doblado. Una última frase. Solo una. Gracias por dejarme quedarme hasta el final. Y así terminó el ciclo. Con amor, con perdón, con una mujer que supo reconstruir lo que el silencio había destruido. Con una hija que aprendió que amar también significa dejar ir. Y con un niño que crecerá sabiendo que su abuela fue fuerte, imperfecta y absolutamente inolvidable. Veces, el milagro no es curarse, es sanar. Y sanar no es volver al principio, es seguir adelante, incluso con las cicatrices.